Voces de la Navidad. La voz de la confusión. Los himnos, las lecturas, lo que se ha colocado en el boletín está orientado a afirmar nuestra fe, a que podamos unidos frente a tantas voces que se levantan y confunden en esta época, afirmar nuestras convicciones y creencias. El domingo anterior compartimos la primera voz de la Navidad, la voz de la tradición, la que nos dice que llegó diciembre ¿con qué? Con su alegría, que este es el mes de los regalitos, el mes del árbol, el mes del pesebre. Hablando de árbol, esta semana en la casa armamos un arbolito que tenemos allá y ya de lo viejito que está, mi esposa le fue a colocar una lucecita y se venció una patica y ese arbolito se desbarató. Y el nieto llega y mira el árbol en el piso y dice, ay, se nos cayó la Navidad. En sus palabras, pero se cayó la Navidad, abuela. Es el mes del pesebre, tenemos el pesebrecito para recordar ese pesebre original allí en Belén. Tenemos los adornos, los villancicos, encuentros. Este es el mes que por excelencia la cristiandad designa para recordar de alguna manera el nacimiento de nuestro Salvador. Abordamos el tema sobre la voz de la tradición basados en el Evangelio de Lucas, un evangelio hermoso, escrito por un hombre que no era judío, escrito por un hombre especial, un médico, un hombre de ciencia, pero también un historiador, y nos llevó a ver la tradición no como la vemos a veces los cristianos, a veces los que llevamos tiempito en la fe, vemos la tradición como algo negativo, como algo malo, pero hace 8 días enfatizamos el lado positivo de la tradición como algo que me aporta, como algo que me ayuda, como algo que afirma mi fe. Fue la voz de un historiador serio, un hombre muy comprometido con la humanidad y comprometido con la cristiandad. Los historiadores serios, y más los historiadores cristianos como Lucas, tienen un aporte muy especial. Y cuando ustedes leen el Evangelio de Lucas o el libro de los Hechos, ustedes encuentran a un hombre interesado en colocar en orden acontecimientos, eventos, para traer luz, para que la gente pueda entender de verdad los tiempos, los protagonistas. Él quiere poner de verdad cada acontecimiento de una manera especial para poder disipar las dudas, para que no haya confusión. Esta es una época en la que usted y yo tenemos que ayudar a muchas personas que tienen muy confundida la mente en relación con la Navidad, en relación con el Señor, en relación con tantas cosas. Hay una confusión que necesita ser aclarada. Lucas escribe tomando como base a personas que vieron, testigos oculares, personas que palparon, que estuvieron muy cerca de todo lo que sucedió, cerca a los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Qué bien hacemos nosotros, hermanos, en celebrar esta fiesta como un recordatorio permanente del Emanuel, de Dios con nosotros. Hoy vamos a dar un segundo paso en los mensajes de Navidad y vamos a meditar en una segunda voz que se levanta en esta época, y es la voz de la confusión. Es que esta época, hermanos, se presta para todo. Esta época tan hermosa se presta para lo bueno y sano, y también se presta para lo malo, para lo nocivo. Se presta para lo que le agrada a Dios y se presta para lo que desagrada a Dios. Se presta para afirmar la fe en la mente, en el corazón, en la práctica, y también se presta para confundir la fe de muchos, y de eso tenemos que cuidarnos. No sé si ustedes recibieron, a mí me llegó en varios de los grupos que estoy en la iglesia, un mensaje con una encuesta que estaba haciendo el canal Caracol. ¿Cree en Dios o no cree en Dios? ¿Alguno les llegó? Levante su mano. En el primer culto habían personas, varias personas que habían recibido esa pregunta, que es una pregunta interesante, pero a la vez una pregunta que quienes la hacen están interesados en mirar los porcentajes de qué tantas personas de verdad en esta época continúan creyendo en Dios o no.
Y una de las personas que me lo envió me decía, pastor, esto es preocupante porque se está llevando a la gente a tomar una postura de sí creo o no creo, y tener con esto información o desinformación que acumulan en un momento dado para poder llevar estadísticas que le muestren a la gente que Dios cada vez más es como una idea, algo muy abstracto, algo que hay que ir sacando como lo han hecho en muchos países del primer mundo. Hay una agenda mundial que pretende crear una cultura sin Dios, sin su palabra, sin tradiciones como estas que nos recuerdan el nacimiento especial del Señor. Este es un buen marco para citar algunos pensamientos sobre las voces de la confusión. Yo sigo afirmando, y cada vez lo hago con más convicción, es una convicción como pastor y personal. No me preocupa tanto lo que piense, lo que sienta y lo que haga la gente afuera, aunque muchas veces tiene que ver conmigo, aunque muchas veces eso me afecta directa o indirectamente. Como pastor, como cristiano, la preocupación grande que tengo es lo que piensa, lo que siente, lo que hace, la postura que usted tiene como hijo de Dios, la postura que la iglesia tiene. Cuando la iglesia pierde el enfoque, cuando la iglesia se deja confundir, cuando la iglesia olvida lo que Jesús le dijo, y Jesús miró a sus discípulos y les dijo, ustedes son la luz del mundo, y les dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y cuando la luz deja de brillar, y cuando la luz es escondida, y cuando la sal deja de ser aplicada para dar sabor y para preservar, no hay esperanza para el mundo afuera. Por favor, con respeto, dígale a la persona al lado, usted es luz y usted es sal. Para el Señor, usted es luz y usted es sal. Lo que la gente afuera hace es definitivamente parte de la naturaleza que los acompaña, pero la iglesia, y más en esta época, tiene que hacer brillar la luz del Señor. Tiene que mantener ese rayito, así sea tenue o titilante, tiene que mantenerlo allí para que la gente diga, ¿por qué brillan? ¿Por qué brillan? ¿Por qué ustedes le ponen un sabor distinto a la vida? Y nosotros con gozo y con paz podamos decir, es que tenemos con nosotros al Salvador. Es que Jesús no solo nació en Belén hace muchos años, Él nació en mi corazón y mi vida es diferente. Consideremos de una manera rápida una de las voces que generan confusión, la voz de la ignorancia bíblica, la voz del desconocimiento bíblico, la voz de la desorientación. En cuanto al nacimiento de Jesús, uno escucha voces que confunden. Esto en virtud de que hay personas y grupos empeñados en negar la existencia de Dios. Esas preguntas son capciosas, esas preguntas en las redes, esas preguntas que levantan a veces y uno no sabe quién las está haciendo. ¿Existe o no existe Dios? ¿Crees o no crees en Dios? De fondo también está este evento especial. Si no creemos en Dios, ¿nos vamos a creer en Jesús? Nos vamos a creer en que nació hace 2000 años un Salvador de la humanidad. Frente a esas voces, el Señor desde su palabra en los evangelios deja unos relatos enfáticos para resaltar que efectivamente Jesús nació. Por favor, abramos la Biblia y leamos en Lucas 2, versículos 6 y 7. Lucas 2, versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y lean conmigo, por favor. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. Dele vuelticas hacia atrás a las páginas, y en Mateo capítulo 2, versículo 1, por favor. Otro énfasis ya de otro hombre. Lucas, el historiador, deja registrado que de verdad nació alguien muy especial. Y en Mateo 2:1, por favor, lean conmigo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La Biblia
no deja sombra alguna en relación con el hecho del nacimiento del Hijo de Dios. Para los que dicen que Él no nació porque Dios no existe y menos su Hijo, la Biblia de una manera muy clara en la voz de estos dos evangelistas dice: sí nació. ¿Dónde nació? En el tiempo de quién nació, en qué lugar nació, para darnos a nosotros como hijos de Dios la certeza de que no estamos celebrando algo que es inventado. En cuanto a la época y al lugar, las voces de la confusión se levantan para afirmar que Jesús no nació en una época como esta de fin de año, y menos en la región donde nació. Supuestamente los pastores sacaban los rebaños desde abril hasta noviembre, que era el verano. Los guardaban durante diciembre, la época del invierno, y seguidamente en enero. Esto es un desconocimiento bíblico, una ignorancia bíblica. Según estas voces, en esas épocas de invierno no podían estar los pastores cuidando los rebaños, y menos un cielo abierto, despejado, estrellado, un cielo como el que pinta el relato de la Escritura. Hermanos, un error craso. Al compartir este mensaje sobre las voces de la confusión, yo quiero liberarme y que usted se libere. Yo quiero que usted pueda mirar de una manera especial lo que vamos a compartir, y usted pueda con gozo y con paz seguir la voz especial de la palabra que nos invita a ver en la manera en que Dios lo pinta, en la sencillez del evangelio, pero en la verdad del evangelio, lo que sucedió. Yo pregunto, hermanos, ¿no es Dios el Dios de los tiempos? ¿No es Dios el Dios de las estaciones? ¿No es Dios el Dios de los astros? ¿No es Dios el Dios que detuvo el sol para que su pueblo prevaleciera en una batalla y no se oscureciera a las 6? ¿No es Dios el mismo que hizo llover pan y carne del cielo para alimentar a un pueblo que peregrinaba en el desierto? ¿No es Dios el mismo que usó una gran estrella para guiar desde el oriente hasta el occidente unos sabios, unos magos, para que vinieran a adorar a Jesús? ¿No es Dios el mismo que hizo que una columna de nube acompañara a su pueblo durante tanto tiempo y en la noche una columna de fuego? ¿No es ese Dios el que puede hacer que una noche de invierno le ceda lugar a una noche despejada de estrellas, de astros y de ángeles? ¿No tiene Dios el poder para poder hacer que la noche más importante en la historia de la humanidad, la noche en la que iba a nacer su hijo, el cielo estuviera abierto y los ángeles pudieran cantar? Para Dios nada es imposible. Es ignorancia bíblica cuando uno puede decir: no pudo ser esa noche porque esa noche era de invierno. El Dios en el que nosotros creemos puede cambiar del invierno al verano con hacer así. Ese es nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios al cual nosotros le cantamos, y Él lo hace porque para Él todo es posible. A esa voz de la ignorancia bíblica que desconoce el poder sin igual de Dios, que tiene confundidos a muchos, yo quiero confrontarlos. Y quiero que ustedes también, en un acto liberador, cuando alguien les diga: ustedes por qué celebran la Navidad, ustedes no han superado esa etapa de inmadurez espiritual, ¿ustedes cuándo van a superar eso? Que con orgullo, con amor y con paciencia ustedes los miren a los ojos y ustedes les pregunten: si tú no celebras el nacimiento de Jesús en esta época del año porque tú crees, según las investigaciones, que será una época de invierno y no de verano, y la noche no debería estar así, ni los pastores en el campo, hazle la siguiente pregunta: si no lo celebras en esa época, ¿cuándo lo celebras? Porque lo importante no es la época, la fecha, el estado del clima. Lo importante y lo innegable es que Jesús nació, como lo dice la Escritura. Nació en un lugar, hizo su aparición de una manera especial. ¿Cuándo lo celebran? Porque si no se celebra el hecho, si no se celebra este hecho importante, hermanos,
hemos caído en la trampa del engaño y de la mentira orquestado por Satanás y sus demonios de no celebrar lo que debemos celebrar. Muchos, en aras de un celo cristiano a ultranza, dicen que esta celebración es una celebración que venía del paganismo, que los romanos le rendían culto al sol y que los cristianos solo hasta el siglo IV vinieron a comenzar a celebrar esta fiesta cristiana en honor al nacimiento de Jesús, pero que hasta ese siglo no hay registro en la historia de celebración alguna, y que nosotros estamos dándole cumplimiento a una celebración que arropó una celebración no pagana. Pregunto, ¿celebramos nosotros en la Navidad algo diferente al reconocimiento de que nació el Hijo de Dios? ¿Es esta celebración algo que de pronto pueda tener un tinte oscuro y malo? Yo no he visto la primera persona cristiana y sana que en una época de esta tenga en la mente o en el corazón: estamos celebrando el nacimiento de Jesús, pero esto antes era una celebración romana dedicada al astrosol, y esto era algo que promovía la disipación, el pecado y la maldad. Todos los que estamos aquí celebramos la Navidad porque reconocemos que el Hijo de Dios nació en una época especial y nos invita a que le demos el honor y la gloria que solo Él se merece. Una segunda voz, hermanos. Voy a pedir que por favor, aquí está. La voz del consumismo. Quiero por favor, pégale un codacito al que está al lado y diga: despierte, hermano, por favor, que no es hora de dormir. La voz del consumismo, expresada en las voces que dicen que esta época es simple comercio, simple y llano mercadeo, simple y llano negocio. Hablemos un poco de los regalos que se dan en Navidad, y quiero, sin querer forzar los textos, que miremos por favor en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 8, y quiero pedirles que se pongan de pie un minutico para leer, para que descansen y no se me duerman tan rápido. Lucas capítulo 2 versículo 8. Había pastores en la misma región, lean conmigo, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían muy fuerte: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué relato tan hermoso, como marco para intuir lo que queremos compartir de la voz de la confusión. Un relato en el cual el ángel anuncia a sencillos y a pobres pastores el nacimiento del Rey. Los ángeles en el cielo cantan y proclaman la gloria del Señor, y los pastores son invitados a un baby shower. Los pastores les dicen, los ángeles les dicen: vayan a Belén y miren lo que ha pasado. Vayan y contemplen el portento y el milagro hermoso. Los primeros en ser invitados a mirar ese nacimiento no fueron reyes, ellos vinieron después.
Fueron personas sencillas como usted y como yo. Mire la persona que tiene al lado, ¿le ve la corona? Ese no es un rey mago ni una reina maga. No es una persona de sangre azul. Es una persona sencilla, de carne y hueso. Somos personas sencillas. Y el Señor a nosotros nos mira y dice, yo quiero que tú tengas la actitud de los pastores y que vengas corriendo y que en cada adorno, en cada luz, en cada pesebre, en cada velita, en cada celebración, tú puedas ver el milagro maravilloso del nacimiento del Rey. Los pastores, hermanos, no se preguntaron, oye, ¿qué vamos a llevar? Los pastores no se preguntaron, ¿y qué le vamos a comprar a ese niño? Y es un hijo de un rey, hay que llevarle de marca y costoso. Y nosotros no tenemos con qué. ¿No le ha pasado a usted muchas veces que lo invitan a cualquier cosa y usted dice, no, otra vez, ¿y con qué vamos a llevar algo? Y a veces se pierde uno la motivación de ir al cumpleaños, al matrimonio, porque dicen, no, otro regalo más. Diga que estamos enfermos. Diga que yo no puedo, que la agenda está ocupada. Por favor, leamos el versículo 15, me parece maravilloso. Mira el versículo 15. Esos sencillos pastores, cuando los invitaron a eso, dice, pasemos pues hasta Belén, vamos y veamos esto que ha sucedido, esto que el Señor nos ha dicho. Sencilla y alegremente se dispusieron para ir, pensando en la voz del consumismo que caracteriza esta época del año. Rescatemos de los pastores de Belén el valor de lo sencillo, el valor de lo práctico, el valor de lo que no nos cuesta mucho a nivel material. Ellos fueron y se presentaron con el regalo de su presencia. Ellos mismos fueron el regalo. Ellos hicieron un acto especial de alentar una parejita que estaba solita con su bebé en un mesón. Ellos le dieron una sonrisa especial al niño, a José, a María, les dieron un abrazo. Ellos vinieron con sus ropitas de trabajo. Ellos vinieron sudorosos, quizás de correr, apresurados. Pero ellos vinieron a decir, no traemos regalo, pero traemos una alegría interna por lo que les ha pasado a ustedes. Qué gran regalo de afirmación y de valoración. Esto es algo que José y María apreciaron de una manera incalculable. Esta voz del consumismo que hace a muchos perder de vista el real significado y el real valor de la Navidad es muy fuerte, y nosotros casi diríamos que es dominante en esta época. Uno siente que tiene que comprar. Yo no soy una persona de dinero, pero yo siento en esta época y en muchas épocas el deseo y el anhelo de dar algo. Y esta época de por sí a uno como que lo impulsa, lo mueve, la inercia de la época lo lleva a querer comprar. Es verdad que esta época del año es por excelencia época de compras, de comprar a veces sin medir, sin control y a veces sin propósito, de comprar a veces más de lo que debemos y en ocasiones de comprar hasta lo que no necesitamos. Ha llegado a la casa a veces con compras y usted dice, ¿y eso que compré, eso, por qué lo compré? Y a veces le preguntan, ¿y por qué compras? Yo no sé, pero eso es bonito y de algo nos va a servir. Y escuchen lo que están diciendo por aquí. Esta época es alimentada por una palabra que se llama como promoción. Pague uno y pague los dos que se va a llevar, porque usted le cobran una época que el comercio usa de una manera especial para recuperarse, y eso no está mal. Recibe su aporte del sistema financiero que ha creado una economía plástica que tiene endeudado a medio país. Medio país no sabe cómo pagarle a los bancos. Medio país está sintiendo que definitivamente no debió haber hecho lo que hizo. Y hermanos, nosotros tenemos hoy que pedirle al Señor que nos ayude a recuperar el valor de lo sencillo. No hay mejor regalo que la presencia. No hay mejor regalo que la palabra. Te amo, te necesito, quería estar contigo, quería verte. No hay un mejor regalo que una sonrisa, una palabra de afirmación, un abrazo. Aquí estoy para ti. Un sentimiento sincero que brota del corazón. La voz del consumismo
Nos ha hecho perder el valor de lo sencillo y tenemos que recuperarlo. Quería tener para este domingo unas cajitas de regalo, los mejores regalos de la Navidad. Y cada uno de esos regalos debería tener nombres como estos: actos de servicio, amor, amistad, paz, buenos deseos y buenos sentimientos. ¿Qué tal si se toma un segundito para regalarle algo especial desde la palabra a la persona que tiene al lado? Algo que usted le diga: mamá, quisiera darte un regalo, es que Dios te bendiga, te dé salud. ¿Por qué no le regala algo? No le vale si usted le quiere hacer un regalo económico ya mismo y tiene un billetico de 50, déselo. Si no solo quiere dar un regalo de palabra y quiere dar un regalito económico, déselo. Yo quiero decirle a mi hija que está allá que la amo entrañablemente y que me hace feliz verla. Eso para mí es, qué bueno. Que el esposo o la esposa no tengan la presión de que si no llego con un reloj, con una cadena, con un vestido. Tranquilos, hermanos, que ya sigue la segunda parte de lo que es dar. Esta primera es de dar lo que no cuesta, la que sigue es dar de lo que cuesta. Pero qué bueno quitarnos de encima, qué bueno recuperar el valor de estar el 24 alrededor de un arbolito si se tiene, y si no de un chamisito sencillo. No tiene que ser un árbol así como este. Y estar ahí sencillamente abrazados y decir: estamos vivos, estamos juntos. Te regalo hoy mi presencia, mi compañía, mi sonrisa. ¿No les parece algo especial? ¿No les parece algo liberador? ¿No les parece algo que nos ayuda? Dejando a un lado a los pastores con su sencillez y su humildad, vamos al otro extremo, al de los sabios, al de los magos de Oriente, y consideremos el otro cuadro a la hora de dar regalos. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Vamos a leer, por favor, versículo 1 y 2 y versículo 11. Léanlo conmigo, por favor. Participe dentro de lo que les digo para que estén un poquito más activos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en el día del rey Herodes, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido aquí. Y mire la manera en que vinieron a adorarlo, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Hermanos, la voz de la confusión en esta época nos lleva a pensar, especialmente a muchos creyentes, que la riqueza es mala, que la abundancia es mala, que dar regalos es malo. ¿Creen ustedes que dar regalo es malo? Y hay gente que dice no solo que armar el árbol es malo, sino que participar en la compra y en la entrega de regalos es malo. ¿Para quién es malo? Para el que no le dan un regalito, para el que no lo recibe. Eso es malo y eso es duro. Y muchas veces no se recibe porque o no hay familia o no hay la forma. Pero hermanos, liberémonos hoy. No es malo. No es malo. Esto es mentira de la voz de la confusión. Otro error muy craso que muchos tienen, y yo quiero decirles por qué. Dios es un Dios de regalos. Dios es un Dios de dones. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que siempre da lo mejor. ¿Lo creen ustedes? Dios da lo mejor de Él. La Biblia enseña que Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo y de su plenitud. El Señor ha hecho una creación rica. Cuando puso a Adán y a Eva en un jardincito pequeño, no les hizo agua para ellos solitos. No les hizo arbolitos con comida para ellos solitos. No les puso las cosas básicas para ellos. La visión de Dios desde que creó la primera pareja fue que vivieran en abundancia.
Ese paraíso tenía alimento para Adán y Eva, sus generaciones y los miles y miles de millones de habitantes que iban a pisar la tierra. Dios creó algo así. Cuando Dios lo ofreció al pueblo de Israel una tierra, les dijo: les voy a dar una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Cuando los espías vinieron, después de recorrer la tierra, traían unas varas entre dos personas con unos racimos de uvas que las doblaban. Hermano, déjeme decirle, Dios no es un Dios escaso. Dios no es un Dios que da por medida. Dios es un Dios amplio. El problema de la pobreza y la riqueza en el mundo no está en Dios. El problema de la riqueza está en la ambición desmedida de unos para querer tener más y estar sobre otros. Y el problema de la pobreza está en multitudes que tienen la mente empobrecida y no quieren salir de su estado, no tienen el deseo de crecer a todo nivel, no tienen emprenderismo ni iniciativa. La Biblia dice que Dios en la parábola de los talentos le dio 5 a unos, 2 a otros y 1 a otros. A unos les dio más, a otros les dio un poquito menos y a otros un poquito menos, pero a todos les dio. Y sabe que cuando les dio, les dijo: quiero que negocien, quiero que pongan a producir, quiero que no se queden con esto guardado y escondido, porque en la mente de Dios Él quiere que todos sus hijos progresen. ¿Por qué les digo que esto es liberador para mí? Siempre le he dicho a mis hijos: yo no aspiro a conseguir dinero, porque sé lo duro que es para una iglesia cristiana y lo duro que es para la fe cuando los pastores consiguen dinero. En el primer pastorado en la iglesia en Cali, compartiéndole a una persona, esa persona me decía: no creo en los pastores ni en las iglesias, porque yo me he subido a una avioneta para ir a recorrer grandes extensiones de un pastor, llenas de ganado, y sus cuentas bancarias siempre están por arriba de 7 dígitos. ¿Sabe cuánto es eso? De 10 millones para arriba toda hora. Yo por dentro pensaba: Señor, este hombre está hablando de un pastor que ya está en la tierra prometida, yo todavía voy en el desierto, Señor. Pero yo a mis hijos sí les digo, y le digo a la iglesia: prospere, trabaje, salga adelante para que sea una bendición para usted, para su familia y para la humanidad. El Señor, de una manera especial, con este mensaje acerca de la Navidad y los dones, tiene que producir un cambio de actitud en nosotros. Si en los pastores resaltamos la sencillez, el valor de la humildad, de lo que se da sin que nos cueste nada, en los magos de Oriente tenemos que rescatar el valor de la generosidad. Esta es una época no para gastar, malgastar y derrochar, pero sí es una época para compartir, una época para dar con generosidad de todo cuanto Dios me ha dado. Levanten la mano a los que Dios les ha dado algo este año, a los que les ha dado trabajo, salud, a los que les ha bendecido de una u otra manera. El problema con dar no está en la billetera, está en el corazón. Muchas personas dicen: no tengo, que dé el que tiene, que dé el rico, que dé el poderoso. No, el Señor nos dice que más bienaventurado es que, hermanos, cuando nosotros aprendemos a dar de lo que tenemos. El que tiene un salario mínimo, dé de un salario mínimo. El que tiene más de un salario mínimo, dé a sus hijos, a su familia, al Señor. De eso más abundante que Dios le ha dado y al que Dios ha bendecido con riqueza, dé generosa y abundantemente. Dé en la forma en que el Señor quiere que dé. El dinero no es bueno ni es malo, no lo convierta nunca en un ídolo ni en un Dios. No lo deje que se adueñe de usted y se convierta en su amo y Señor. Ríndalo al servicio del Señor, ríndalo al servicio de las personas, de la humanidad, empezando por su familia. El dinero usado en la perspectiva de Dios es una bendición, no una maldición. Eso le pasó a José y a María. Esos reyes magos vinieron con oro, con incienso y con mirra, y esa familia pobre, cuando Herodes, sintiendo amenazado su reino, mandó a matar a los niños. Léanlo en casa, Mateo 2:16.
Cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 añitos, esa familia cogió el oro, cogió la mirra y cogió el incienso, y con eso no alquilaron burro, compraron burro y se fueron en burro propio. Con eso pagaron. Uno no alcanza a imaginar cómo personas han sido bendecidas por la generosidad de aquellos que han sido bendecidos por la generosidad de Dios. En cosas mínimas como un alimento, un vestido, un pasajecito, un lugar de vivienda, algo, Dios lo ha hecho. ¿A quiénes les gustan que le regalen oro? ¿Le han regalado alguna cosita de oro? ¿Sí? Muy costoso el oro. Mirra, que te digo en el nombre del Señor que el oro. Hermanos, es tiempo en el nombre del Señor de despertar con un espíritu de generosidad. Qué balance tan hermoso el de la Escritura, que nos invita en una época como esta a considerar la sencillez de los pastores, pero también a considerar la abundancia y la bendición de estos magos que visitaron a Jesús. No eran magos de artes mágicas, no eran magos de cosas negativas, era la palabra que denotaba a los sabios de Persia, académicos, intelectuales, estudiosos de los astros, hombres de recursos. Yo ruego a Dios que nunca falten en nuestras iglesias hombres y mujeres que tengan ese corazón compasivo, como lo tuvieron esas familias que vendían propiedades o hacían eventos y traían y decían para el comedor de la iglesia, para las necesidades de la iglesia, para el sostenimiento y la extensión del reino de Dios. Por último, hermanos, tercera voz de la confusión, la voz de la falsa adoración. Es en el mismo pasaje en Mateo, por favor, leamos versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes, lean conmigo por favor, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron: Su Majestad, en Belén de Judea. Ahí está escrito por el profeta: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo. Y entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: vayan, averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber. ¿Para qué? Para que yo también vaya. La voz de la falsa adoración, hermanos. La voz de la ignorancia bíblica está confundiendo a muchos. La voz del consumismo mal orientado está confundiendo a muchos. Salga libre de aquí hoy, hermano. Si no tiene para dar nada, no se sienta cargado, no lo dé, vaya. Regale el abrazo y la sonrisa. Si tiene para dar, dé y hágalo con gozo. Hágalo con gozo, siéntase libre para celebrar la alegría de esta época en la manera en que el Señor lo dice. Pero hermanos, esta época es época de adoración por excelencia, y una voz que confunde es la voz de la falsa adoración. La razón de ser del cristiano y de la iglesia es adorar a Dios. Eso y nada más que eso es lo que Satanás no quiere. Satanás no quiere que adoremos al Señor. Satanás se le quiso robar a Jesús ese privilegio y le ofreció todo para que lo adorara, y Jesús dijo: mira, yo sé quién eres tú y no me vas a confundir con tus voces extrañas. Satanás quiere que ofrezcamos fuegos extraños en esta época para desviar el corazón de la real y sincera adoración al Salvador. Una época como esta, con todos sus ofrecimientos, tiende a confundir a muchos del real propósito de vivir y del real propósito de celebrar. Herodes era un rey títere puesto por el imperio romano, y el imperio romano lo había puesto. Herodes era un judío y le había puesto el calificativo de el rey de los judíos. Herodes era un impostor en ese trono. Eso no se lo había dado Dios, eso se lo había dado el imperio romano. Cuando Herodes escuchó a los magos decir: vamos a Belén porque ha nacido el rey de los judíos, Herodes dijo: pero si el rey soy yo. Y se turbó, y de una manera maliciosa dijo: yo quiero saber dónde está, porque yo también quiero ir a adorarlo.
Hermanos, Herodes tipifica la falsa adoración. Esta es una época que suplanta la verdadera adoración, disfraza la verdadera adoración, distrae la verdadera adoración. Es una época en la cual casi todo apunta a matar, como intentó Herodes, el objeto de la adoración, matar la adoración verdadera. La pregunta que me hago es: ¿cómo me ayudan los Reyes Magos en esta adoración real y verdadera que el Señor espera? Su mensaje es el mensaje central de la Navidad. El mensaje que me dan los magos es que hay que seguir la estrella, hay que ir donde está el Rey, hay que ir hasta encontrar el Rey. Tenemos que postrarnos ante Él, tenemos que arrojar a los pies de Él nuestros mejores regalos, tenemos que arrojarle nuestras coronas. ¿De qué forma amenaza la verdadera adoración esta época de Navidad? Número uno, no le rinda culto a la diversión. No le rinda culto a la diversión. Divertirse y pasarla bien es la meta de muchas personas al final del año. Esto hace que se pierda el propósito de la época, que no es otro que la adoración. Hay personas que no solo en Navidad, sino todo el año. ¿Usted para qué vive? Para pasarla bien, para pasarla chévere. Cójala suave, disfrute la vida. Número dos, no le rinda culto al placer, expresado en el vicio, en la disipación, en el derroche. Los sentidos se vuelven el Dios a complacer. Dele gusto a los ojos, dele gusto al estómago, dele gusto al placer, dele gusto a la carne. No se frene, no le rinda culto al placer. El Señor nos está invitando a la adoración. Número tres, no le rinda culto a las personas. Padres, hermanos, amigos, hijos llegan a ser más importantes y se vuelven el centro de la celebración. Lo importante es que yo trabaje duro para tener los regalos de mi muchacho, de mi muchacha, de mi familia. Lo importante es poder tener bien, atender bien, llevar, entrar, estar con ellos. Y a veces las personas desplazan de tal manera al objeto de la adoración. Y el Señor hoy nos está diciendo lo que Jesús le dijo a los discípulos. Llegaron la mamá y los hermanos de Jesús, y los discípulos le dijeron: Maestro, allá afuera están tu mamá y tus hermanos. Y el Señor Jesús los miró y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Mire la persona que tiene al lado y por favor dígale: no le rinda culto a las personas. Por mucho que ame a su mamá, a su papá, a su esposo, a su hijo, a mi nieto, por mucho que los ame, no puedo desviarme. Si los busco más a ellos que a Dios, si les doy a ellos más que el Señor, si me preocupo por atenderlos y agradarlos a ellos más que a Dios, no estoy en el camino de la adoración verdadera. Esto no es bueno ni es sano a la luz de la palabra. Creemos que los idólatras son otros que tienen nichos donde tienen imágenes y prenden velitas, pero a veces nosotros tenemos unos ídolos tan reales, tan cercanos. ¿Qué tal si puestos de pies, hermanos, terminamos? No son pocas las propagandas en la televisión de los grandes gremios económicos en relación a sus productos. Fedegan promocionando el consumo de la carne, la industria avícola promocionando el consumo del huevo, los que siembran la papa, el consumo de la papa. Y el eslogan es muy interesante. El eslogan dice: no coma cuento, coma de esto o coma de aquello. No coma cuento, coma más carne, coma más pollo, coma más huevo. Hermanos, me apropio de ese eslogan en relación con la verdad, con la Navidad, con la palabra, con Dios, con los valores, con los principios que nos rigen, para decirles: no coman cuento, no se dejen desviar, no dejen que nada los mueva de lo que el Señor les ha dicho. Vivan la vida simple, sencilla, especial y noble. Disfruten la vida abundante y victoriosa que el Señor les da. No deje que su fe se mueva y se tambalee. Necesitamos mantener los oídos espirituales sensibles, muy sensibles a la voz de Dios.
Necesitamos llenar la mente y el corazón con la verdadera voz, con la voz auténtica de la palabra que libera, de la palabra que trae gozo. Incline su rostro, por favor, y reflexione en unos segundos en esta pregunta. ¿Cuáles son las voces que pueden estar trayendo confusión a tu vida? ¿Cuáles son las voces que pueden estar trayendo confusión a tu hogar? ¿Cuáles son las voces que están haciendo eco dentro de ti? No pienses solo en términos de la Navidad. Hay voces que están trayendo confusión para que dejes lo que no debes dejar, a quien no debes dejar. Hay voces que te invitan a ir donde no debes ir y te invitan a hacer lo que no debes hacer. ¿Cuáles son esas voces que te están trayendo confusión? Identifícalas. ¿Cuál es tu postura como cristiano ante esas diferentes y atractivas voces que se levantan hoy? La Escritura dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y si la tentación no fuera tentación atractiva y seductora, no sería peligrosa. ¿Cuál es tu postura como hombre, como mujer, como hijo, como creyente ante esas diferentes y atractivas voces que se levantan hoy? La historia del ser humano es una historia repetida, protagonistas distintos, épocas distintas, pero es la misma historia. Y las voces que hoy escuchamos y nos confunden, la escuchó la primera pareja en el jardín del Edén. Estaban solitos, no había internet, no había tanta tecnología, no había tanto atractivo. Y solitos en el huerto escucharon una voz extraña y perdieron lo que no debían perder. Dile: Señor, por favor, hoy ayúdame para poder escuchar tu voz, porque tú dices: hijo, hija, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy el Señor te ha hablado y ha llegado a ti con este sencillo mensaje, es el momento de decirle: Jesús, quiero que nazcas en mi corazón y quiero que tu voz hable y sea un eco permanente. Señor, en el nombre de Jesús, permite que cada uno de los miembros de esta iglesia pueda experimentar ese gozo, esa paz, esa verdad, esa llenura. Cúbrelos, guárdalos, que ninguno se salga de tu cobertura, que todos le apostemos a vivir al abrigo del Altísimo y a morar bajo la sombra del Omnipotente. Rompe las cadenas. Declárate libre en el nombre del Señor, libre de consumismo. Si tú estás aquí, eres un consumidor, una persona que es comprador compulsivo, hoy mismo dile: Señor, rompo con eso. Quiero volver al valor de lo sencillo. Quiero recuperar el valor de lo que es trascendente, el valor de lo que me enseñas. Y si tú estás aquí, el Señor te ha bendecido y tienes con qué, dile: Señor, desata en mi generosidad para darle a propios y a extraños, para invertir en los proyectos de tu reino. Si tú estás aquí y estás en camino de adorar lo que no es verdadero, este es el momento para decirle: Señor, vuélveme a la senda y permíteme adorar solo a Jesús. Hoy te rendimos todo honor y te rendimos toda gloria y agradecemos tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.